Duramos acá en AP Nation. Qué bendición estar con todos ustedes. Nos vamos con la poderosa palabra de Dios que cambia vidas, que transforma los corazones, que nos da energía, que nos da fuerza. Como decía el profeta Miqueas, que él estaba lleno del Espíritu de Jehová, que él estaba lleno de juicio y que él estaba lleno de fuerza, aún en medio de muchas personas que hablaban cosas mentirosas. En la época de Miqueas, él expresaba y decretaba esto por medio de la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene en sus pantallas, se llama la vianda inmunda, la vianda inmunda, y vamos a estar viendo un poquitito acerca de lo que Dios nos habla en lo que es el libro de Oseas referente a ello. Algunos términos para aquellos que tal vez no conozcan el significado, los que lo conocen excelente, referente a lo que vamos a hablar. Vianda, pues uno de los significados, una de las definiciones que da es el culto de comida para personas especialmente que se sirve en una mesa. Otro término que vamos a estar viendo es era. En la era es terreno descubierto de superficie llana y limpia donde se trilla, ya sea el cereal o cualquier otro alimento. Entonces un terreno. Lagar, sitio donde se pisa la uva y donde se prensa la aceituna machacada con manzana para obtener el jugo. Básicamente donde se pisa alguna de estas frutas para provocar lo que es el jugo, ¿ya? Y crear vino. Luego tenemos el mosto. Este es el zumo que la uva provoca antes de que se fermente para elaborar el vino. Muchas veces nosotros leemos la poderosa palabra de Dios y hay términos que nos parecen sencillos y no indagamos en un profundo significado, y a veces como que no captamos lo que Dios quiere transmitirnos en cierto tipo de expresividad acorde a una vivencia que tenía el pueblo de Israel y que Dios quiere traer a nuestra vida. No podemos desmenuzar este tipo de cosas. Recordamos entonces, vianda es un culto de comida para servir en una mesa, terreno descubierto para lo que es trabajar algún tipo de semilla en la era, el lagar donde se pisa la uva, y el mosto es ese zumo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar acerca de la preciosa palabra de Dios, la vianda inmunda. Oseas capítulo 9 versículo 1 en adelante. Oseas, dice la palabra de Dios: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios se siente realmente indignado, cómo Dios se siente molesto, cómo ve que el pueblo de Dios trata como de alegrarse, como de gozarse, cuando no están mirando que delante de Dios no están bien. Es importante que hoy, como pueblo de Dios fresco, como esta generación que se está levantando, tengas los años que tengas en el Señor, veas que antes de ofrecerle un sacrificio de alabanza, antes de alegrarte en tu vida, debes revisar si tu vida está delante de Dios correcta. No haya de ser que tú estés en pecado delante de Dios y por no ir a su presencia, por no meterse con su palabra, ni siquiera te das cuenta. Y esto no es una justificante para que en aquel día que te encuentres con tu Señor le digas: pero Señor, que no seas tú de aquellos que le dicen: pero Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello. Y Dios te diga: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Que Dios no te diga esto. Dios te ama y hoy te habla para que reflexiones, para que vayas a su presencia, para que analices tu vida, para que te des cuenta en su santidad, en su palabra, qué estás haciendo correcto, genial por eso, y qué no estás haciendo bien, porque Dios quiere corregir tu camino. La Biblia dice que si nosotros realmente nos fiamos de Él, Él endereza todas nuestras veredas. Y una de las oraciones que yo quiero delegarte, o que si ya la haces, genial, es que tú siempre debes orar a Dios: Dios, endereza mis veredas, endereza mis pasos con tu palabra, ordena mi vida, enséñame cómo vivir acorde a tu palabra. La palabra se debe vivir, se debe recibir en espíritu y en verdad, para que corrija nuestras mentes, para que nos haga ver. Muchas veces también las personas que rodean tu vida, tal vez no porque no debas amarlas, ni tampoco porque debas despreciarlas, pero muchas veces tal vez te influencian tanto porque tal vez las prácticas de estas personas son muy naturales y no les interesa lo espiritual, que no te permiten crecer, y tú, como estás en ese ambiente, lo último que te importa es ver lo que Dios piensa de ti. Eso está mal,
Y también para estas personas que son de las que rodean a gentes así, oye, ocúpate también tú de tu salvación, ocúpate tú de lo que Dios quiere darte. No dejes solo pensar que por el qué dirán o el por qué pensarán mis amigos y demás. Yo no voy a andar con esas cosas fanáticas y demás, porque con todo respeto, y la palabra es un poco, pero es que es real. O sea, eso es un pensamiento estúpido, es un pensamiento contrario a la inteligencia en Dios, de humillarse al Dios viviente para que Él lo bendiga a uno, para que Él transforme la vida y sobre todo para que lo salve. Dice el versículo 2, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Qué interesante que donde se produce el tipo de alimento o el tipo de bebida, dice que ya el aroma de estas cosas ya no va a venir a suplir dentro de ellos esa llenura que antes provocaba por falta de que Dios no está en medio. Qué importante, tú puedes tener tu mesa llena. Tú puedes tener muchas cosas en tu vida. Tú puedes ser una persona tal vez con dinero, ser una persona que no te falta nada, pero por dentro te falta todo, y es la presencia de Jesucristo en tu vida, porque no le has dado lugar. Y la Biblia dice que sin Él, aquí lo vemos claro en este versículo, no vamos a poder nosotros adquirir esa tranquilidad, esa llenura que solo Dios puede dar, que es la vida. Recuerda que en Él está la vida, recuerda que en Él está la fuerza, recuerda que en Él está la capacidad de poder disfrutar de esto que nosotros hemos recibido como un regalo maravilloso, de venir a esta tierra y de comprender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Es interesante nosotros conocer esto. No pensar como muchas culturas que bueno, esta es una vida que voy a vivir, he vivido varias, luego vendré otra. No existe la reencarnación. La palabra de Dios dice una sola vez se está en esta tierra, luego viene el juicio conforme a lo que nosotros hicimos. Si has recibido a Jesucristo, si has vivido para Él, va a ser conforme a la salvación. Y si no, la misma palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, para condenación, porque aman más las tinieblas que la luz. Vamos a buscar un poco más la luz en nuestras vidas, vamos a dar más lugar en nuestro corazón, en nuestro oído, en nuestros ojos, en nuestra mente, a entender las riquezas de las revelaciones divinas, de la gracia, de la misericordia. Dios es un Dios que se deleita en hacer misericordia, es un Dios maravilloso, es un Dios amoroso, es un Dios capaz de perdonar tus pecados, pero sobre todo no solo de perdonarlos. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ir un momentito al libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Mira lo que Dios dice: ¿qué Dios como tú? Le dice Miqueas a Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios es capaz de perdonar la maldad, pero mira lo extraordinario. Muchos de ustedes tal vez dicen, bueno, yo perdono, pero todavía me acuerdo de lo que me hicieron y a veces me da un poco de rabia, entonces no has perdonado de verdad. Mira lo que Dios dice, cuál es el tipo de perdón que el Señor da. Dice, perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Cuál es la heredad de Dios si no somos los seres humanos, si no somos aquellos que realmente le recibimos? Nosotros tenemos que comprender que tenemos un Dios maravilloso que perdona el pecado y que se olvida de él y que no lo trae a memoria más. Y dice la palabra de Dios: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tenemos un Dios extraordinario. Dios es santo, santo, santo. Y aún Él se deleita en hacernos misericordia cuando reconoce que nosotros tal vez por nuestras falencias, solo en Él definitivamente nosotros tenemos la capacidad de amarle y de crecer en Él. Versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Si tú has conocido a Jesucristo, si te apartaste, si por A por B en el camino, la formación en donde te encontrabas, te hiciste a un lado, Dios te promete lo siguiente, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya por esta promesa de Dios, que es capaz de sepultar nuestras iniquidades y de echar en el fondo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios de la vida y del amor. Proseguimos con la hermosa palabra de Dios. Versículo 3. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda.
Estás en el lugar equivocado, te encuentras en un sitio rodeado de personas no correctas para ti delante de los ojos de Dios. Te encuentras comiendo o ingiriendo cosas que no debes por medio de los medios televisivos, radiales, por medio de los periódicos. Estás ingiriendo cosas que no son correctas para tu corazón, para tu mente. Los ojos son las ventanas del alma, dice la preciosa palabra de Dios. Por el oír, dice la palabra de Dios, la fe nos va a dar crecimiento por medio del oír. Entonces, si nosotros no oímos la palabra de Dios, si nosotros no nos enfocamos en ello, mire, puedes estar estable en ciertas cosas, pero delante de Dios vas a estar inestable. Y versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. No van a ser gratos los sacrificios, no importa lo que hagan, nada va a agradar a Dios de todo lo que intentes ofrecerle. Como pan de enlutado les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿De qué te sirve todo lo que tú hagas en la vida si todo aquello que en tu corazón tú puedas querer ofrecer a Dios es rechazado, no es agradable, a él no le gusta? No agrada a Dios que estemos ingiriendo cosas incorrectas para nuestro paladar espiritual, para nuestra alma. No es correcto. Hay ministraciones que no son de Dios, y si nosotros no nos enfocamos, vianda inmunda será lo que estaremos ingiriendo para nuestra vida. No creceremos. Mucho pueblo de Dios tal vez ingiere mucho en el culto, ingiere mucho en el servicio, se mantiene tal vez en comunión con Dios, pero también se permite demasiado de otras cosas. Entonces, por un lado, recibe lo santo, recibe lo puro, da cosas a Dios que agradan. Por otro lado, ingiere vianda inmunda, y eso hace que su crecimiento se estanque. No puede ir a otros niveles. ¿Cómo va a poder crecer si no permite que en su vida haya pureza? Si no permite que en su vida haya santidad, la santidad de la cual Dios habla, del vivir en la justicia. Dios sabe que podemos equivocarnos, Dios sabe que podemos errar, pero a Dios no le agrada que nosotros tengamos más los ojos en las cosas del mundo que en su obra. La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hoy Dios quiere de que tú ingieras la vianda correcta, de que tú ingieras la vianda santa, la pura, la palabra de Dios, en las cosas del Señor que tú te encuentres, porque estamos en tiempos peligrosos espiritualmente hablando. Nos están a punto de suceder situaciones ya profetizadas desde milenios atrás, donde nosotros tenemos que estar más que nunca tomados del brazo del Altísimo, de la mano del Todopoderoso, y no tenemos que estar en este momento dudando. No nos pase como la época de Noé, donde todas las gentes decían: pero estás loco, Noé, ¿cómo construyes esa arca? ¿Qué te pasa? No ha llovido. No es el tiempo para nosotros estar en incredulidad, para estar en duda, para estar diciendo eso viene después, no pasa nada, subestimando lo que Dios está a punto de manifestar. No es momento para esto. El momento de avivamiento para tu corazón, el momento de que tomes en serio las cosas con Dios y de que des pasos para que Dios pueda transformar tu vida y llevarte a cosas grandes, a bendición absoluta, y delante de sus ojos te encuentres estable, ingiriendo vianda santa, y nada de lo inmundo toque tu vida. No es que te vayas a comportar como un extraterrestre, no es que te vayas a comportar como una persona fuera de este mundo en el aspecto de la sociabilidad, en el aspecto del amor fraternal para con los demás, sino que tú cuides tu vida personal y que cuides lo que ingiere en tu corazón, para que entonces puedas ser un excelente embajador, una excelente embajadora del reino de los cielos. Aleluya. Esta palabra te ha tocado y quiero invitarte a recibir a Cristo en tu corazón y decirle: Señor, ordena mi vida y enséñame cuál es la vianda correcta que debo ingerir. Ora conmigo. Padre Celestial, reconozco que tu palabra ha tocado mi vida. Señor Jesús, te pido entres en mi corazón, perdones mis pecados, laves mi alma con la sangre preciosa que vertiste en la cruz, y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Amén. Si has hecho esta oración, es un tiempo de transformación absoluta para tu vida, a ingerir cosas correctas y vivir una vida que agrade a Dios. Ese es el apóstol y profeta Agner Mesén. Bendición haber tratado con todos ustedes, haberles transmitido la preciosa y poderosa palabra de Dios. Nos vemos el próximo jueves, 6 de la tarde, y mañana, 3 de la tarde, repetición.